Nosotres, les otres, quinta temporada. Conversaciones urgentes, marzo 2025. José Roque Rodríguez, militante del campo popular, preso durante 8 años, desde 1975 a 1983, en la ciudad de Córdoba, nos cuenta cómo fue que empezó a militar, esa experiencia en distintas cárceles de Córdoba, la militancia, lo que dejaron esos tiempos en él y sus compañeros, el recuerdo de sus compañeros, cuyos nombres pinta también cada 24 de marzo aquí en la Plaza de los Pañuelos en Bariloche. José Roque Rodríguez, militante del campo popular, recuerda aquellos años de la dictadura militar. Yo vivía en la ciudad de Córdoba, una ciudad industrial, una ciudad en ese momento muy activa, revolucionaria, no como ahora, pero era una ciudad muy particular, o sea, la ciudad del Cordobazo, el Viborazo, de las marchas obreras. Uno tiene que imaginarse que era el centro educativo universitario, centralizaba todas las provincias cercanas, donde venían de todas las provincias del norte sobre todo, y con una universidad prestigiosa, y a la que muchos obreros de las fábricas gigantescas, las fábricas automotrices eh, y ferroviarias que había en ese entonces, iban ahí. O sea, era una cosa muy, muy fuerte, de obreros, estudiantes, obreros laburantes de fábrica que tenían una formación universitaria, bancado muchas veces por las mismas empresas. Siempre estaba activo, viste, las grandes movilizaciones, con Tosco a la cabeza, con dirigentes como Atilio López, qué sé yo, Obregón Cano, todo gente que fueron combativos, gente que estuvo laburando por el bienestar de nuestro pueblo mucho tiempo. Y bueno, y en ese marco, cuando yo pertenecía a una organización que era la Juventud Guevarista del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y bueno, como todos, era muy joven, durante varios años estuve ahí y era joven. Entonces yo empecé a militar en distintos grupos a los 14 años, cosa que me dejó muchas enseñanzas, por mis compañeros. La gran mayoría están desaparecidos, que éramos jóvenes qué sé yo, 16, de 15, 16, 17, 18 años, trabajando básicamente en los colegios secundarios o en los barrios, muchos barrios de la periferia de Córdoba. Y a mí me detienen en el año 75, en octubre del 75, en la calle, y con otros compañeros, y bueno, ahí yo ya quedo de ahí ya me estoy casi 8 años detenido en diferentes cárceles de la dictadura. Estuve en la cárcel de Córdoba, en manos durante la dictadura. Me acuerdo, a ver, te cuento una anécdota. Nosotros, me acuerdo cuando ya sabíamos que se venía el golpe, ¿viste? Pues eso ya se comentaba en todos los ámbitos así políticos. Y, y bueno, nosotros en la cárcel esperando ahí a ver qué pasaba con nosotros, cómo venía la mano. Y vos imaginate que vos sabés que viene algo muy fuerte, no sabíamos tanto, pero que no te podés esconder ahí. Estás en manos de ellos, ¿viste? Entonces era una situación bastante angustiosa, pero que todos las diferentes organizaciones que estaban ahí lo tomamos con mucha fuerza, mucho criterio de que, bueno, había que soportarlo. Eh, qué sé yo, el grupo de jóvenes que estaba conmigo, de distintos, yo tenía 18 años, y leíamos mucho. Entonces, viste, vos veías no sé si alguna vez has leído el reportaje al pie del patíbulo de Julie Fusic, eh, que
que es un dirigente checoslovaco que es detenido en la Alemania nazi por la SS, y bueno, y él logra por intermedio de un guardia checo, empieza a enviar notas que le pasan papel y lápiz, y él va escribiendo y se la va pasando a otra gente, y bueno, y de ahí sale ese libro y cuenta toda su toda su vivencia en ese momento. Y bueno, y hay una cosa que dice, en mi vida la viví con alegría, voy al combate con alegría, voy a la muerte con alegría, ¿viste? Porque viví para el resto, para los otros, ¿viste? Y eso era lo que nosotros sentíamos en ese momento, ¿viste? Y bueno, y ahí a partir de eso, bueno, pasé por todos lados, bueno, en esa cárcel donde estuve en esos meses, asesinaron a 30 compañeros, ¿viste? ¿Viste? Siempre se quiso fugar, le quiso hacer esto, lo otro, pero fueron asesinados así a sangre fría. Y bueno, y después, bueno, pasamos por diferentes lugares, diferentes cárceles. Llegamos a hacer en la Argentina, cosa que se habla poco, legalmente en el 77, cerca de 10.000 presos políticos había en la Argentina. Más los que iban saliendo, iban entrando, iban saliendo. Que era poco lo que entraba porque generalmente los secuestraban y pasaban por campos de concentración y los eliminaban la mayoría. Y sobre todo en la ciudad de Córdoba fue terrible. Cuando me vine a la Patagonia, tenía 26 años, ya había justo 27 años, porque yo había salido cuando tenía 26. Ahí empecé a trabajar en los barrios, empecé a trabajar con el tema ambiental, con el tema acá en la Patagonia. Desde esa época estoy aquí, voy a cumplir 68 años, así que te imaginas que gran parte de mi vida fue acá en el sur. Nunca vi por lo menos a los compañeros míos como víctimas. Siempre fueron revolucionarios, militantes, que sabía que podía pasarle. Nunca sabíamos la ferocidad de lo que iban a tener que enfrentar, siempre. Pero no eran víctimas, eran compañeros que militaron por nuestro pueblo. Y vernos con todas las nuevas generaciones, con los niños, con los jóvenes que levantan esto, ¿viste? Como una canción que también cantaban ayer, eso, que no se han caído los ideales, sino que continuamos con eso, porque es cierto, no se cambia tan fácil todo esto. Pintamos con mi pareja y con el nieto, que siempre que nos acompaña, la eh, da dos amigos, a Gustavo Torres, que desapareció en abril del 76, que tenía 16 años, y a Oscar Pesarini, que desapareció en el 77 y que tenía 20 años en ese momento. Así que son los dos. Pesarini fue compañero mío de la escuela y compañero de militancia, compañero mío desde el que íbamos a primer grado, así que te imaginas, desde el barrio, así que nos conocíamos muchísimo. Y con Gustavo vivía a una cuadra de mi casa, y también éramos compañeros de militancia. Y así que siempre es como digamos, muy emotivo esta situación. A Gustavo, que era más chico, él había podido escaparse de una primera intento de secuestrarlo y se fue a otra provincia, y volvió por un tema familiar, y bueno, ese mismo día lo secuestraron, o sea, ya tenían la casa vigilada de él en el 76, así que se lo llevaron. Y a Oscar se lo llevaron de su casa también, pero lo vinieron a buscar. Así que no sabemos, no sé cómo fue todas las alternativas, pero sé que lo sacaron de su casa, porque estaba toda la familia, los hermanos.
Uno de los hermanos era compañero mío, estaba preso, era preso político. Nosotres, les otres, quinta temporada. Conversaciones urgentes, marzo 2025.